Hola maestro, hola maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en el cual veas este video. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más de cómo trazar ese mapa de contenidos, esa ruta que podemos construir para lograr diseñar nuestro programa analítico. Un tema que te he sugerido desde el video donde explico lo que ha de hacerse en la cuarta sesión del Consejo Técnico. Después de la intro, comenzamos. Bien, maestro, maestra, en el video anterior, cuya descripción te dejo aquí debajo, te menciono una sugerencia para que entre el colectivo docente se puedan analizar todos los contenidos del campo formativo, lenguajes y trazar una ruta entre estos contenidos. La explicación es muy sencilla y es de la siguiente forma. Esto es lo que vamos a tratar en el video de hoy. Los materiales. Desde luego, los avances de los programas sintéticos que tú ya conoces, tienes los insumos de todas las fases. Las tarjetas con contenidos de cada fase, que son como las que te muestro, y ahora te voy a mostrar el material exacto, que es un material que te compartí desde el video anterior, pero te lo vuelvo a compartir por si acaso no lo has podido descargar. Básicamente es este material. Y aquí están todos los contenidos ya puestos en forma de tarjeta para que tú puedas imprimirlos, recortarlos, distribuirlos a los maestros por fase, como estén formados en el Consejo Técnico Escolar, y puedan hacer el análisis, la reflexión que a continuación te voy a mencionar. Y desde luego, cinta adhesiva y marcadores para pintarrón. Recuerda que vamos a pegar esto en la pizarra, o a lo mejor es necesario que tengas pliegos de papel para colocar en la pared o en el mismo piso, y ahí vayas armando tu mapa y tu ruta de contenidos. Quiero iniciar con la fase 3. Para el caso de primaria, voy a trabajar con primaria porque es el nivel que tiene mejores elementos para trazar esta ruta. Si fuese preescolar, pues el contenido es referible a los procesos en los 3 grados. Es cuestión que se haga la adecuación. Y en el caso de secundaria, en el campo de lenguajes, no olvidemos que los maestros tienen que ver lo que es la asignatura de español, la lengua indígena como primera lengua o como segunda lengua, inglés o artes. Entonces allá las dinámicas son diferentes, pero al final de cuentas se puede trazar la ruta haciendo el mismo tipo de análisis. Entonces, supongamos que el maestro de la fase 3, dice: yo quiero empezar con este contenido. Recuerda que los contenidos no están en secuencia. Claro, la experiencia docente, esa autonomía profesional, es la que te va a permitir generar la autonomía curricular. Y estoy seguro que los maestros de primer grado, sobre todo, van a querer empezar con este contenido. Entonces, lo leen, lo colocan en la pizarra, pero para que la fase 4 y fase 5 los maestros puedan identificar con cuál de los suyos se puede relacionar, es necesario entonces que los de fase 3 lean el proceso de desarrollo de aprendizajes tanto para primero como para segundo grado. Y entonces podemos ver, cuando esto se lee, que lo que el niño debe de estar realizando para lograr este contenido es, primer grado, escribir su nombre y compararlo con los nombres de sus compañeros. Con ese nombre ya escrito va a, digamos, ponerle su autoría a sus tareas para marcar sus útiles escolares, etcétera. Los nombres propios, cuáles son, más largos, más cortos que el suyo, con qué letra empiezan, etcétera. ¿Con qué letra empiezan? Porque luego en segundo grado ya va a escribir no solo el nombre, sino también el apellido de sus familiares, de sus compañeros, de sus maestros, nombre completo. Pero además va a identificar
va a comparar las características de lectura y escritura de las letras que se mencionan. Cuando los de la fase 3 terminan de leer esto, los maestros de fase 4 y fase 5 ya están revisando no solamente sus contenidos, sino también sus procesos de desarrollo de aprendizajes. Para este caso sería tercero, cuarto para fase 4, quinto y sexto para fase 5. Y resulta, vamos a imaginar que los de fase 4 y fase 5 dijeron, no tenemos ningún contenido que se relacione con este. No pasa absolutamente nada. No tenemos por qué quitarlo. Simplemente regresamos con fase 3 y decimos, vamos a ver fase 3, ¿qué otro contenido ustedes utilizarían para formar su programa analítico? Y fase 3 me dice, descripción de objetos, personas, seres vivos y lugares. Va y lo pega en la pizarra. ¿Ok? Bueno. ¿Cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizajes? Para primer grado estamos hablando de descripción de manera oral y escrita en su lengua materna de todo lo que le rodea. Representar objetos, personas, seres vivos y lugares en diferentes formas de variadas expresiones. En segundo grado va a ser algo similar en cuanto a la descripción de forma oral y escrita, pero va a ir más allá porque va a describir también su entorno natural y social. Y el tipo de representación va a ser similar al de primer grado. Cuando los de fase 3 leen esto, los de fase 4 pueden decir en determinado momento que ellos tienen un contenido similar, descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Y lo colocan desde luego en una secuencia horizontal porque es, valga la redundancia, lo que sigue después de egresar de primero y segundo grado para ingresar a tercero y continuar con cuarto grado. Y lo justifican leyendo sus procesos de desarrollo de aprendizajes para que la fase 5 se vaya ubicando también y sepa cuál pueda sugerir. En el caso de tercer grado, comprende a partir de la lectura de textos descriptivos, muy importante, maestro, que te fijes muy bien en estos conceptos que se están manejando, ¿de acuerdo? Textos descriptivos, que hay formas detalladas para describir a las personas y los lugares, señalando características que van más allá de su apariencia. ¿Qué estamos viendo con esto? Está muy relacionado con lo de cuarto grado, lo de segundo grado, hay una gradualidad, el niño avanza en su proceso de aprendizaje y va volviéndose esto más complejo en cuanto a lo que debe de saber. Reflexiona sobre el uso de palabras y frases para describir, aquí está otra vez la descripción, personas, lugares, hechos, planea, escribe, revisa, corrige textos en los que describe hechos en orden cronológico y reflexiona sobre el uso de la coma, empiezan los signos de puntuación al enumerar cosas o elementos y además la emplea, y uso de mayúsculas en inicio de oraciones, etc. En un cuarto grado va a planear, escribir, revisar y corregir textos donde va a describir ahora de manera lógica procesos con los que tiene cierta familiaridad. Va a reflexionar sobre el uso de palabras, igual que en tercero, pero ahora va a utilizar frases adjetivas y adverbiales para describir procesos. Va a utilizar conectores secuenciales, te los dice allá, va a revisar y corregir las descripciones que realiza para transmitir ideas de forma clara y va a reconocer el uso, no solo de la coma, sino del punto y coma y de los dos puntos y los emplea al enumerar diferentes elementos o aspectos. Por tanto, con esto que han leído los maestros de la fase 3, justifican que el contenido seleccionado puede estar en la secuencia que ellos han sugerido. Vayamos entonces con la fase 5. Los maestros de fase 5 dicen, consideramos que este contenido, narración de sucesos autobiográficos, puede estar en secuencia y lo colocan en el lugar correspondiente porque van a leer los procesos de desarrollo. Quinto grado empieza con textos autobiográficos que el niño va a leer y reflexionar sobre la forma de cómo están narradas, sobre todo en la primera persona del singular. Va a determinar los sucesos autobiográficos que desea narrar, algo así como escribir con esa lógica que empieza a construir en cuarto grado. Describe personas, lugares y hechos a través del uso de reiteraciones, o sea, la descripción ya va siendo más detallada y específica. Va a utilizar también frases adjetivas, símiles e imágenes y mantiene la referencia a los mismos en toda la narración por medio de pronombres y sinónimos. Hace y recibe sugerencias sobre aspectos de mejora, etc. Te das cuenta que sí hay una relación
Y en sexto grado va a volver a leer, continúa leyendo textos autobiográficos e identifica las relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración. Es decir, le va añadiendo más elementos para el análisis de los textos autobiográficos. Analiza distintos sucesos de su vida, los organiza de manera coherente en una narración, determina ahora sí a quién va destinado y la forma de cómo desea narrar este tipo de sucesos autobiográficos. Va a continuar con el uso reflexivo de adverbios, frases adverbiales, nexos temporales, etc. Y colabora en la edición. Qué interesante está este proceso. Colabora en la edición de un libro de texto autobiográfico y sugiere formas de reproducirlo para que cada alumno y alumna tenga el suyo. Me recuerda mucho esto a la imprenta de Celestín Freinet. Bien, se relaciona, por tanto dicen, ok, ahí los vamos a poner aquí. Pero resulta en determinado momento, y voy a acomodar esto porque para que tengamos una mejor visión, que la misma fase 5 nos dice, pero espérame, porque hay otro contenido que puede relacionarse con esto, comprensión y producción de textos explicativos. Y lo justifica leyendo los procesos de desarrollo de aprendizaje de quinto y de sexto grado, porque aquí el niño va a leer distintos tipos de textos explicativos en quinto grado, va a localizar y leer textos explicativos de temas variados en sexto grado, pero va a, en quinto grado, exponer las diferencias entre una descripción y una explicación. Termina lo que es la descripción y procede a lo que es la explicación para empezar a diferenciar textos, el descriptivo y el explicativo. ¿De acuerdo? Ve cómo va la gradualidad de todo esto. Entonces, analizando bien estos procesos de desarrollo, se justifica, por tanto, que haya otro contenido relacionado en esta secuencia. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ordenar, y aquí ya hemos ordenado para que esto quede de esta forma, y ahora vamos a empezar a trazar con flechas que van a darnos la indicación de una secuencia. ¿Recuerdas que en la fase 3 el primer contenido no tuvo ningún otro? Va a ser exclusivo de la fase 3. Hay contenidos que son exclusivos de cada fase. Eso sucede siempre. Y hay contenidos que, así como vamos a verlo ahorita, que van de la fase 3, pasan a la 4 y a la 5, tal vez solo partan de la fase 4 y concluyan en la 5. Entonces hay que estar nada más muy analíticos y reflexivos para que en colectivo determinen la secuenciación de contenidos, la propiedad exclusiva de contenidos de cada fase o aquellos que solo son para dos de ellas en determinado momento. Entonces, la primera flechita la vamos a poner, que va de la escritura de nombres en lengua materna a la descripción de objetos, personas, seres vivos y lugares. Si te das cuenta, la fase 3 ya ha seleccionado sus primeros dos contenidos que van a dar forma a su programa analítico. Y cuando se analiza en conjunto los procesos de aprendizaje, la progresión de aprendizajes, perdón, entonces ya estamos hablando de llevar esto al plano didáctico. No debemos olvidar la contextualización y el codiseño para llegar al plano didáctico. Y luego de esto, entonces ya nos vamos a la fase 3, que tiene una descripción de personas, lugares, hechos y procesos. Y luego, bueno, de ahí podemos estar manejando narración de sucesos autobiográficos y comprensión de textos explicativos. O bien, el colectivo decide que la fase 5, sobre todo los maestros de la fase 5 deben decidirlo, que primero se van a la narración y luego bajan a la comprensión y producción de textos explicativos. ¿Qué estamos haciendo? No solamente estamos colocando los contenidos en un mapa, vamos a ponerlo en un plano, sino además ya estamos trabajando la secuencia de cómo los vamos a ver por fase y cómo los vamos a ver a nivel escuela. En este caso, la fase 3 y la fase 5 ya tienen dos contenidos unidos entre sí para que puedan decir con este empiezo y con este continúo. Vamos a ver qué ocurre cuando los maestros dicen, bueno, hasta acá ya llegamos.
Pueden haber más, ¿de acuerdo? Esto es un simple ejemplo. Ahora entonces los de fase 3 me sacan otro contenido. Recuerda, estoy empezando con fase 3, pero se puede empezar con fase 4 y entonces ya se ve lo que va antes, lo que va después, o con fase 5 y vamos retrocediendo. Y los maestros de la fase 3 me dicen, ahora va este contenido, registro y o resumen de información consultada en alguna fuente oral, escrita, visual, táctil o sonora para estudiar y o exponer. Ok. Y de igual forma presentan el proceso de desarrollo de aprendizaje. Emplea distintas formas y recursos de registro como escritura, esquema, dibujos, fotografías, etc. En el segundo grado va, más que emplear, a hacer ya registros utilizando estas distintas formas. Va a exponer de manera oral el lenguaje de señas. Hay una gradualidad siempre, ¿de acuerdo? Bien, ya que tenemos entonces esto registrado, que ya lo leyeron, vamos a ver qué pasa con los maestros de la fase 4 y de la fase 5. El de la fase 4 me dice comprensión y producción de resúmenes. ¿Cómo lo justifica? Lo justifica con la lectura de los procesos de desarrollo de aprendizajes de tercero y cuarto grado. ¿Te das cuenta de la, vamos a llamarle, la dinámica que estamos haciendo? Los maestros de cada fase sugieren, pero tienen que justificar o dar a conocer qué es lo que va a abarcarse a través de la lectura de los procesos de desarrollo de aprendizajes. Y queda esto mejor entendido, mejor comprendido para entender esta secuencia, esta ruta, este mapeo. Entonces, una vez justificado, vamos con la fase 5. Pero antes de ir, recuerda que podemos hacer esto. Los de fase 4 dicen, momento, tengo otro que también se relaciona y es comprensión y producción de textos instructivos para realizar actividades escolares y participar en diversos juegos, y lo coloca en el lugar adecuado. Ya sabes que lo va a justificar en determinado momento, ¿sí? Y además te lo dice, te marca una flechita, te dice, yo además quiero que vaya así, primero uno y luego el otro. Bueno, vamos a poner entonces la secuencia de cómo va de forma horizontal cuando va de la fase más pequeña, en este caso la fase 3, que iría hasta la fase más alta, que es la fase 5, y también de forma vertical. Y ahora sí, la fase 5 dice, bueno, pues yo tengo este que es comprensión y producción de textos informativos para ampliar sus conocimientos sobre temas de interés tanto colectivo como individual. Y lo coloca también. Pero fase 5, los maestros dicen, pero espérense, hay otro. Hay el de comprensión y producción de textos argumentativos. Y también lo coloca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Vamos a organizar nuestro mapa. Por eso es bueno, lo pegas, utilizas la cinta adhesiva de forma tal que puedas pegar y despegar. Y lo acomodas de esta manera. Y ya trazas la ruta con las flechitas para determinar la secuencia tanto de manera horizontal de fase a fase como de manera vertical, que es lo que te va a empezar a dar la idea de la estructura de tu programa analítico. Y por ejemplo, empezamos de esta manera, ya lo habíamos visto. Fase 4 dice, voy a empezar con 1 y me voy hacia el de abajo. Y luego van a decidir, fase 5, cuál es lo que va a agarrar para continuar con esta gradualidad. Y dice fase 5, bueno, yo me puedo partir de comprensión y producción de resúmenes o de comprensión y producción de textos instructivos, ¿sí? Ustedes lo van a decidir, maestros, como colectivo, van a decidir esa ruta. Y ahorita van a ver cómo nos va a funcionar esto. Y también van a decidir cómo quieren que esta secuencia vaya. Entonces estamos hablando ya de forma vertical. Si se dan cuenta, en esta ocasión, la fase 4 y la fase 5 ya tienen una secuencia en cuanto a los contenidos. Han decidido cuál van a ver primero y cuál van a ver después. Y a nivel de colectivo han decidido la relación que hay entre ellos. ¿Para qué nos sirve todo esto, maestros? De una vez vamos a trazar la ruta vertical. En este caso estamos con la fase 3, que ya tiene prácticamente 3 contenidos señalados. Ya puede hablar de que esto va a trabajar en su programa analítico, pero todavía nos faltaría la contextualización
y el codiseño. La fase 4 establece que de esta forma quiere hacerlo y la fase 5 hace esta sucesión vertical para definir que así va a estar integrando su programa analítico. Reitero, ya tiene la idea, todavía falta contextualizar y codiseñar. ¿Para qué nos sirve esto? Mira, si te das cuenta, si lo observamos de manera horizontal, con este rectángulo que he puesto, trabajando estos contenidos de forma simultánea, o sea, toda la escuela está trabajando esto, pudiera hablarse de un proyecto a nivel escuela, ¿sí? Si vamos a trabajar la metodología de proyectos, en donde prácticamente los alumnos de primero a sexto van a estar trabajando esta secuencia, esta progresión, estos procesos de aprendizaje y podemos tener mejores resultados en una interacción a través de actividades que esos van a estar en el plano didáctico que tu maestro vas a diseñar para trabajar con tus alumnos y los alumnos de otros grados incluso. En determinado momento pudiera ser que solamente la fase 3 diga, no, yo quiero trabajar estos dos y los voy a trabajar como proyecto. Al mismo tiempo que voy a estar viendo la escritura de nombres, en algún momento voy a enlazar la descripción de objetos personas y tengo un proyecto que prácticamente abarca estos dos contenidos. También es válido. Solo se está trabajando entonces el proyecto o está trabajando un proyecto la fase 3. Pudiéramos regresar a esta parte horizontal también, están otra vez las tres fases enlazadas, pero cada una con la secuencia que ha decidido tomar en cuenta. ¿Se puede realizar un proyecto? Sí, ya quedamos que sí, y sería un proyecto también a nivel escuela. Pudiera ser un proyecto nada más de la fase 5 en donde abarque tres de esos contenidos o más contenidos. Recuerda que esto es un ejemplo que ya ha definido trabajar en esta secuencia vertical, ¿sí? Recuerda, maestros, aquí lo que estás haciendo es un mapeo de los contenidos del programa sintético. Y si me estoy explicando, es para que puedas tener una mejor idea al momento de contextualizar y codiseñar de cómo vas a hacer tu programa analítico. Pudiera ser que sea un proyecto de fase 4 y de fase 5, tal y como te muestro con esta figura, ¿sí? En este caso, fase 3 no entra. ¿Qué estoy tratando de mostrar con todo esto, maestros? Que cuando hacen ustedes este mapeo, esta ruta de contenidos, tienen una visión más clara de cómo van a trabajar a nivel fase, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, inclusive a nivel grado, si queremos detallarlo todavía más. Y tenemos también una visión de cómo trabajar con otra fase o entre las tres fases a nivel escuela y diseñar mejor, irnos mejor por lo que es la metodología de proyectos, que por allá tenemos unos insumos muy buenos y además a través de haciendo uso de la internet podemos encontrar todavía más ejemplos de metodología por proyectos y los diseñamos, los construimos y trabajamos de una mejor manera fortaleciendo ese liderazgo pedagógico compartido entre todo el colectivo docente. Entonces, maestro, maestra, la mejor decisión es la que tú vas a realizar en tu colectivo docente. No te desesperes si no has terminado, si no terminas este mapa de contenidos en esta sesión. Esperemos que si se pueda. Recuerda que el insumo nos dedica precisamente 80% del tiempo de nuestra sesión para este trabajo, para este mapeo, y el 20% para asuntos de la escuela, pero pues allá tú puedes manejarlo en conjunto, todo el colectivo puede decidir qué es lo mejor. Lo interesante es que tengan ya la idea y de ser posible que terminen todo el mapa de contenidos, que hayan trazado bien esa ruta, que vuelvo a lo mismo. Lo que acabo de mostrar es el ejemplo de cómo se estructura. Al final de cuentas, cada escuela, cada centro de trabajo, cada consejo técnico
como el órgano de mayor importancia que puede existir en este momento, será el que defina su ruta de contenidos. Y estamos hablando del campo formativo lenguajes. Todavía nos faltan los otros 3 y cuando ya tengamos los 4 mapas, las 4 rutas, ya podemos comparar y hacer un enlace entre ellos. Muy importante, maestro, es que también empieces a trabajar los ejes articuladores, cómo vas a emplearlos para esta secuencia de actividades. Todos estos son elementos, secuencia de contenidos, todos estos son elementos que te van a servir cuando más adelante estés diseñando tu programa analítico, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que con esta dinámica ya tienes una mejor idea de cómo hacer tu programa analítico, cómo contextualizar, que eso lo tienes desde tu programa escolar de mejora continua, y desde luego cómo hacer el codiseño, que son las aportaciones que tú haces al programa analítico, y que en otro video te voy a dar sugerencias también. Recuerda, es una visión muy personal. Al final de cuentas, quien decide eres tú, y además con todo el derecho del mundo, por esa autonomía profesional de opinar al respecto, de construir mejores propuestas que esta que yo vengo haciendo. Bien, maestro, pues espero que este material te sirva, maestro, maestra, y nos quedamos para el próximo video. Muy agradecido porque has visto este video. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta, porque así vamos creciendo en este canal. Muchísimas gracias.